Muy buenas tardes. Qué entrada más apoteósica, Dios, cada vez entro mejor. Bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, pendencieros y pendencieras. Oye, pues, no sé, vamos a empezar a hablar un poco del tema, ¿no? No vamos a hablar ni más ni menos que de las tendinopatías. La tendinopatía, igual que otro tipo de lesiones, son complejas, porque es que el cuerpo humano no es tan sencillo como te duele aquí, pues haz esto y se soluciona. No. Una tendinopatía es una lesión que afecta a los tendones. A los tendones directamente o afecta a los tejidos que están influenciados por los tendones. Recordad que el músculo está unido al tendón y el tendón va al hueso. El tendón tiene que ver mucho con las tensiones que se reciben. ¿Qué tipos de tendinopatías hay? Hay dos tipos de tendinopatías que son las más habituales. Una de ellas es la tendinitis y otra podríamos estar hablando de tendinosis. La tendinitis es cuando hay inflamación del tendón. Inflamación lo vamos a poner un poco entre comillas. La tendinosis es cuando realmente hay una degradación, hay un daño estructural. Luego hay otras, por ejemplo, la tenosinovitis, la tenoperiostititis. Al final, todo va a tener en cuenta que el tendón está recibiendo unas cargas que no son las adecuadas. Y tenemos que entender que hay diferentes fases. Tenemos una primera fase que le podemos llamar una fase reactiva. Nos encontramos con una pequeña inflamación de la vaina, del propio tendón y demás. Podemos notar algo de rigidez, podemos notar algo de molestia, pero no es algo que sea súper limitante. En esta primera fase, incluso la segunda, no somos muy conscientes de que hay un problema. Hay un daño, ¿vale? A nivel de tendón, pero no tenemos un dolor que nos esté impidiendo hacer nada. Ahí está el gran problema. Ahora vamos a ver un poco cosas a tener en cuenta. La segunda fase habría una desestructuración del propio tendón. Tenemos que saber que los tendones están formados por colágeno, principalmente, que es lo que da la propiedad elástica al tendón. Entonces, es posible que esas fibras de colágeno, por el daño continuo, se reestructuren, se remodelen. Se genera ahí un punto donde el movimiento no es lineal, no hay una buena contracción del tejido y puede haber restricción en movimiento y demás. En el momento en que las fibras de colágeno quedan dañadas, empiezan a aparecer esas fibras constructoras, ¿vale? Los tenocitos, y van reparándolo. En el momento en que hacen una ecografía y empiezan a verse zonitas más blancas y demás, se empieza a observar de que ese tendón está bastante dañado. El sistema nervioso va a empezar, primero, a intentar recuperar ese tejido y segundo, va a protegerlo. Cuando empieza a proteger ese tendón, empieza a cambiar patrones de movimiento. Y ya la hemos liado. Algo que se podía haber solventado con una bajada de carga de entrenamiento y se acabó, y obviamente después una valoración, es posible que entremos en una zona bastante de peligro que no haya retorno. Y la última fase hablaremos de una degeneración. En esa fase normalmente lo que se encuentra es que empieza a haber una irrigación sanguínea. Además que puede haber principio de calcificación y demás. Pensar que el sistema nervioso en el momento en que detecta de que ese tejido no es capaz de recuperarlo, empieza a meter calcio. Y el calcio es como cemento. Y un tendón debe ser elástico, no rígido. Los tendones son blancos porque la irrigación sanguínea no es alta, no es elevada. En el momento en que te encuentras un tendón con irrigación sanguínea, es que ha generado el cuerpo adaptaciones para llegar sangre para intentar recuperar ese tejido. Eso ya es la tercera fase, degenerativa. Según mi experiencia me he encontrado con personas que cuando se produce una tendinopatía, es igual la que sea, dependiendo de su historial deportivo, es decir, si han hecho ejercicio físico anteriormente o incluso hacían algún tipo de deporte anteriormente, se han recuperado antes que una persona que no ha sido deportista o que ha hecho ejercicio físico en su día a día. En el momento en que ese tendón no tiene la tensión suficiente, va a haber una lesión. En el momento en que ese tendón tiene un exceso de tensión, va a haber una lesión. Y aquí está la clave de todo. Y aquí radica la importancia de un entrenador personal. ¿Por qué aparecen las tendinopatías? Normalmente empiezan a aparecer las tendinopatías por un exceso de carga de entrenamiento. Por exceso de motivación, es decir, me pego la flipada padre y empiezo a meter un exceso de volumen brutal, o no tengo la progresión adecuada para ir incrementando ese volumen. Una de las cosas principales es el tipo de zapatilla. Otro, el tipo de terreno. El tipo de terreno también nos puede estar afectando en tendinopatías. Terreno más blando, algo más duro. La resistencia externa
Cuando hablo de resistencia externa me refiero a, por ejemplo, trabajo de fuerza, pesos excesivos. Antropometría, el peso de la persona, importante tenerlo en cuenta. Obviamente hay algo que hay que tener muy en cuenta, que son las disfunciones, ¿vale? Lo que podríamos llamar algo anatómico, disfunciones, desequilibrios, la cadera, pues que no acaba de funcionar bien, la rodilla, el pie, la lumbar, y obviamente la técnica de carrera, estamos hablando de corredores en este caso, ¿no? La técnica de carrera, como puede ser también jugando a pádel, el gesto deportivo. Vamos a ir desgranando un poquito cosas que hay que tener en cuenta. Antes de empezar, esto hay que decirlo porque es importante. Cuando hay una lesión, tenéis que ir a buscar a un profesional o a un conjunto de profesionales que intente solventar ese problema. Y que vosotros le facilitéis toda la información que os voy a explicar yo ahora. Vamos a facilitar el trabajo a esa persona. Vamos a darle una información que le puedan ser pistas para que esa persona al final pueda ver dónde puede estar el problema. Eso tiene que quedar muy claro. Lo que voy a decir yo ahora no es para que vosotros os solucionéis vosotros el problema, porque no se va a solucionar, seguro, pero sí que tengáis unas nociones de lo que sucede y que podéis facilitar información. Bueno, lo primero de todo, cargas de entrenamiento. ¿Qué son cargas excesivas de entrenamiento? Hay muchas plataformas de entrenamiento, Strava, TrainingPeaks, Garmin, Suunto, Polar, Street, todas ellas tienen unas referencias para ajustar las cargas de entreno. Y eso es lo que tenemos que estar mirando nosotros. Esta gráfica no lo voy a volver a explicar, de YouTube, que está de puta madre. La carga de entrenamiento, lo que me voy a fijar es, primero ver, por ejemplo, dónde habéis empezado, en este caso, a incrementar carga de entrenamiento. He metido una carga de entrenamiento aeróbico que esta pendiente de aquí no he sido capaz de soportarla. Una vez veis esas cargas de entrenamiento, vais a ver kilómetros semanales. Esta carga de entrenamiento, ¿cómo lo he conseguido? Ya sabemos que hemos hablado muchas veces que hacer 50 kilómetros semanales es un factor de riesgo de lesión, ¿vale? Pues oye, ostras, mira, de aquí a aquí llevo 2 semanas o 3 semanas metiendo 60 kilómetros semanales. Ya sabes que lo que está pasando aquí es que ese volumen de entrenamiento es excesivo para ti. Ahora a ver cómo lo solucionamos, pero vamos a intentar primero ver las causas principales. Por lo tanto, carga de entrenamiento y factor de intensidad, y volumen de entrenamiento obviamente semanal. Importante que lo tengamos claro para pasárselo a nuestro profesional y que tenga esa información. La segunda causa que hemos hablado ha sido el tipo de calzado. Tenemos un vídeo hablando con Irra de calzado y demás, y algún vídeo estuvimos hablando de calzado minimalista. A mayor amortiguación, mayor inestabilidad del pie, y voy a buscar estabilidades en estructuras en articulaciones más distales, más alejadas. Hay mucha gente que paso de una zapatilla que tiene mucho drop a una zapatilla con menos drop. Obviamente le estás exigiendo más a un músculo y a un tendón que no están adaptados, ¿vale? Y como no están adaptados, primero podemos pasar por una fase reactiva, es decir, un poquito de inflamación, algo de más de degeneración o ya la hemos liado parda. Por lo tanto, tipo de calzado sería interesante que lo miremos, ¿vale? Tipo de zapatilla, la que yo recomiendo siempre, zapatilla neutra con un drop bajo, relativamente bajo, pues 4, 6 como mucho, un upper ancho y una amortiguación justa. Eso es mi recomendación frente a una tendinopatía. El terreno. Es posible que en el momento en que empecéis a entrenar y cambiéis de terreno, por ejemplo, que paséis del asfalto a la montaña o al revés, el terreno no tiene la misma dureza. Puede ser que ese tendón trabaje de diferente manera, lo que es el ciclo estiramiento-acortamiento y demás se ve un poco afectado. En el momento en que tenéis una tendinopatía, igual que estamos mirando cargas, igual que están mirando el tipo de zapatilla que estás utilizando o la has cambiado, también vamos a mirar si hemos cambiado el terreno. Cuando trabajamos la fuerza, y hemos hablado de fuerza, las demandas de fuerza de los corredores no son muy altas. Puede haber alguna excepción, obviamente, pero no tenemos que estar levantando 700 millones de kilos. Es importante que controlemos y ajustemos esas cargas. El exceso de carga es posible que genere una tendinopatía. La antropometría, ya hemos hablado también de la importancia de pérdida de peso. Y la pérdida de peso hay que tenerlo muy consciente de cómo hay que hacerlo. Es decir, no me interesa tener una pérdida de peso excesivamente rápida. ¿Por qué? Porque obviamente voy a catabolizar masa muscular. Y estamos diciendo que el tendón está unido al músculo. Si el músculo lo pierdo, el tendón va a empezar a sufrir. Si te ves y estás en infrapeso, pues a lo mejor es que te falta masa muscular o el problema no está en el peso. Otra de las causas que hemos hablado, la anatómico-funcional, y eso lo tiene que hacer un profesional.
disfunciones, desequilibrios, déficit de fuerza en algunos grupos musculares en concreto. Hay que valorar. Cuando hay una tendinopatía, mi forma, por ejemplo, de trabajar es valorar de forma global, atacar de forma local y global. Es decir, valoro la globalidad, ¿vale? Para ver si hay algún problema en las cadenas musculares. En el momento en que hay cualquier desequilibrio en toda la cadena, puede generar una tendinopatía en algún grupo muscular. Puede ser una de las causas principales. Y otro es la técnica de carrera. Muchas de las tendinopatías, sobre todo el tendón de Aquiles, vienen derivadas de un tiempo de contacto excesivamente largo. Es un valor que hay que mirar, el tiempo de contacto. ¿Por qué? La velocidad de un corredor es igual a la amplitud de zancada por la cadencia. Si doy más pasos por minuto y encima más largos, voy más rápido. En el momento en que esa persona va más rápido, todos los tiempos se reducen, a excepción de alguno, pero todos los tiempos se reducen. La referencia que empiezan a tener algunos investigadores son los 250 milisegundos. Por debajo de 250 milisegundos dirían que es un tiempo de contacto rápido y por lo tanto necesitamos ciclo estiramiento-acortamiento rápido. Y por encima de esos 250 milisegundos hablarían de un ciclo estiramiento-acortamiento lento. Eso lo están indicando los relojes perfectamente. Ya tenemos un poco las causas principales y qué es lo que deberíais de mirar vosotros para intentar, bueno, descartar lo que puede estar pasando, ¿no? ¿Cómo vamos a intentar solucionar esto? Yo ahora voy a poner un ejemplo de una progresión para los isquios. Lo primero que tenéis que hacer cuando tenéis una tendinopatía es, ya lo he dicho, acudir a uno o varios profesionales que tengan las competencias suficientes para hacer frente y poderos ayudar en esto. Lo segundo, que puede ir paralelo a este primer paso, ver las causas principales y facilitar esa información a los profesionales o al profesional. Una vez hacéis todo eso, normalmente se debería empezar a trabajar la isometría. En el momento que, por ejemplo, un músculo no tiene la fuerza suficiente isométrica, ¿qué le va a pasar? Que en el momento en que, por ejemplo, el talón cae, el músculo debería de ser isométrico y no lo es, ¿qué hace? Que se estira. Si se estira porque no es capaz de frenarse, ¿qué hacen los tendones? Se estiran. Y hemos dicho que uno de los principales causantes de tendinopatías es la carga, la tensión, esa carga que está soportando el tendón. Por lo tanto, empezaríamos el trabajo de fuerza realizando trabajos isométricos. ¿Cuántos? Podemos estar hablando de 3 series, 4, incluso 5 series, de unas 6-8 repeticiones, aguantando la fuerza isométrica, haciendo la máxima fuerza posible durante unos 5-8 segundos. Eso sería un poco lo estandarizado. Pero cuidado, que eso lo tiene que prescribir un profesional del ejercicio físico. Una vez estamos haciendo isométricos, o incluso se pueden añadir de forma paralela, hablaríamos de las contracciones dinámicas. Subir, bajar, donde el tendón va a estar rígido y el músculo ahora le estamos pidiendo más, un trabajo más a nivel muscular que a nivel tendinoso. Y luego pasaríamos a los excéntricos. Sería la fase final, como norma general, donde el músculo se estira y por lo tanto el estiramiento está controlado y el tendón empieza a estirarse poquito a poco. Ese tipo de trabajo parece ser que ayuda a la reorientación de las fibras de colágeno que antes comentábamos. Y al acabar los excéntricos, empezaríamos a hablar de la pliometría. Ciclo estiramiento lento y ciclo estiramiento rápido. Mirad, os voy a enseñar unas progresiones para el isquio. Primer ejercicio. Hemos dicho que empezaríamos a trabajar algo de isométricos, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis dos niveles de isometría, donde me tumbaría en el suelo boca arriba y lo que haría sería esto. Para una tendinopatía en el isquio, isquiática. Aquí estoy tensando al isquio de forma bilateral. ¿Vale? Subo, plaf, y lo aguantaría. Esto sería un trabajo isométrico de isquio, por ejemplo. Si quisiese subirle la dificultad a este trabajo y subo la demanda de ese trabajo de isquio para no pasar ya a los dinámicos y demás, le podía meter peso, ¿vale? Pero en el vídeo que estuvimos hablando de trabajo de fuerza en casa, estuvimos hablando de los monopodales o unilaterales, ¿no? Pues aquí tenéis uno. Ahora todo mi peso recae en la pierna derecha, ¿vale? Entonces sería otro ejercicio isométrico. Hemos dicho que después de los isométricos pasaríamos a los dinámicos, donde hago un dinámico, pero además
¿vale? Juego con algo de isometría, es como un mix. Aquí fijaros que lo puedo combinar un poquito diferente, donde pasaría a hacer, ¿vale?, un movimiento dinámico alterno. Voy a uno, voy a otro. E incluso hay un componente excéntrico. ¿Ves? La bajada que estoy haciendo es un componente excéntrico. De excéntrico de isquios hay bastantes. Y la pliometría de isquio, hay bastantes, pero para que se quede un poco el ejemplo un poquito más claro, ¿vale? Pues sería este aquí, ¿vale? Esto sería rápido, ¿vale? Un ciclo de estiramiento-acortamiento rápido. Si ha quedado un poquito claro este ejemplo, pasaríamos de isométricos a dinámicos. Fijaros que siempre es un mix, a excéntricos a pliométricos. Vamos a poner algún ejemplo ahora de algunas tendinopatías más específicas y los grupos musculares que principalmente pueden haber debilidad. Fascitis plantar y tendinopatía aquilea, en el tendón de Aquiles, normalmente lo que te encuentras es un tibial posterior débil, un flexor plantar débil y una musculatura intrínseca del pie débil. Entonces, lo que habría que empezar sería trabajar esos grupos musculares específicos, primero isométrico, dinámico, excéntrico y pliométrico. Cuando nos encontramos, por ejemplo, en una tendinopatía de rótula, el grupo muscular principal que va a tener debilidad va a ser los cuádriceps. Entonces, habría que empezar a trabajar trabajo de cuádriceps, primero isométrico, dinámico, excéntrico y pliométrico. Eso sería un poco la dinámica. Si nos encontramos en una tendinopatía isquiática, igual que el ejemplo que hemos puesto ahí, y puedes variar un poco la intensidad y demás, la dificultad, pero isométrico, dinámico, excéntrico y pliométrico. La dinámica sería la misma, siempre y cuando se evalúe a una persona, ¿vale? Porque estos son generalidades que obviamente son muy generales. Chavales, nada. ¿Cuántas veces he dicho hoy y vale? ¿Vale? Bueno, pendencieros y pendencieras, muy buenas noches. Un placer, como siempre, teneros al otro lado de la pantalla. Y nada, a disfrutar. Ya sabéis que tenéis Twitch, YouTube, Instagram, Facebook, Westcliff and Wendy Nate. Molt bona nit, buenas noches.